Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a esta edición número no sé cuánto de Sábados Culturales, que voy a dedicar a un tema que he tocado en algunos momentos, un poco más, un poco menos, con más o menos detalle, y que tiene que ver con el proceso de revolución cultural, llamémoslo así, por el momento, que está sufriendo una buena parte del planeta, especialmente en el subsector occidental, Europa y las Américas, básicamente. Pero también se manifiesta en otros lados de otra manera. Y en virtud del cual estamos viendo, como ocurre siempre en estos movimientos tan importantes, cuando son tan importantes y cuando responden a situaciones también muy globales, los procesos toman una dimensión impresionante, una, una multitud de ámbitos son inundados por esta oleada y en el proceso del crecimiento de este movimiento se va produciendo un fenómeno que Crane Brinton llamaba febril. Él veía las revoluciones como procesos febriles. Hay un enardecimiento, una distorsión, una exageración, una locura en ciertos momentos, que forma parte de estos movimientos independientemente de que hay otros aspectos de ellos que son más razonables, porque estas cosas son complejas porque participa mucha gente, participan toda clase de personas con distintas capacidades intelectuales, educación, con distintos intereses, lenguaje, etcétera. Entonces es un movimiento que tiene muchas caras, muchas. Fíjense ustedes cosas que están pasando en Estados Unidos ahora para que ustedes vean, primero, hasta dónde se llega en un país donde uno no se imaginaba que eso ocurriera. Y segundo, para que vean lo parecido que es con otros procesos que hemos visto incluso en nuestro país. Y voy a mencionar los pocos que recuerdo en este instante. Por ejemplo, ya lo mencionamos en el programa que hice con Nicole Rodríguez, se está considerando que una película del año 39, una película que se va acercando al siglo, ha sido retirada del stock de películas de HBO por ser racista. Y uno puede imaginar que muchas otras películas van a sufrir la misma suerte. Silenciosamente o ruidosamente van a ser sacadas de la cartelera. En Estados Unidos, en Seattle, que es una ciudad que está al noroeste de Estados Unidos, en el rinconcito de arriba a la izquierda, en sus pantallas, señora, señor, un grupo se apoderó de unas cuantas cuadras de la ciudad. Ellos hablan de bloques por cuadras, 6 bloques, 6 cuadras, un cuadrado, digamos, podemos imaginar que es de 2 o 3 cuadras por lado, y lo constituyeron en un nuevo estado, se llama CHAZ. CHAZ es el acrónimo de Columbia Hill Autonomous Zone, la zona autónoma del Cerro Columbia, de la colina Columbia, CHAZ. Y han cerrado, y ustedes deben haber visto, especialmente si ven televisión norteamericana, porque acá en Chile, no sé, no tengo idea de lo que habrán mostrado, si han mostrado algo. Han cerrado ese cuadrado, los que tomaron ese lugar, han puesto guardias armados, entre ellos mismos. El cuartel policial, la comisaría, ya se llaman precintos, fue abandonada por la policía, y ese sector completo da la impresión de esas ciudades que uno ve en las películas, esas ciudades del Medio Oriente donde reina la basura, los rayados, la destrucción, lo típico. Acá lo hemos visto en Chile también, allí donde llegan ciertos grupos, parece que no pueden vivir en paz si no está todo rayado, todo ensuciado, si la basura está por todos lados, si es un despelote increíble. Todo esto a su vez asociado a un sentimiento de que están haciendo algo fantástico, maravilloso, que están liberando a la gente, etc. ¿En qué va a terminar eso de la zona autónoma?
que por supuesto los periodistas demócratas de allá, los periodistas progresistas de allá, lo han visto, lo ven como una cosa simpática, alegre, amorosa, una especie de festival de río, a pesar de que no piensan lo mismo los que viven, los que los pilló esta cuestión adentro de esa zona, vivían ahí o tenían negocios ahí. Los dueños de los negocios son extorsionados para que entreguen mercancía. Supongo que cuando se acabe terminen de pelar, porque son como una banda de langostas, y se va a terminar la toma. Allá no los llaman toma, lo llamaron zona autónoma. Hoy día, a su vez, en Chile, me mandaron una foto de una niña, una mujer muy joven, que está levantando un cartel que dice más o menos así, que uno, no sé si dice reaccionario o cómo lo dice, pero califica mal a las personas que aspiran a aprender inglés o francés en vez de aprender idiomas de las etnias originales. La frase es distinta, pero eso es lo que dice. Uno debiera aprender entonces, en vez de aprender idioma europeo, tendría que aprender mapuche. No me acuerdo cómo se llama el idioma de ellos. O lo que hablan los comanches, o lo que hablaban los zulúes. No sé qué otra lista de etnias originarias tiene esta señorita que debiéramos aprender primero. El asunto, por supuesto, es de un absurdo increíble. Uno no aprende las lenguas porque son de tal o cual etnia, uno las aprende porque son útiles, como el inglés, que se habla, es la lengua universal, porque uno quiere acceder a las obras de ese idioma, a la cultura, a la literatura, a las ciencias. Ahora, si el idioma de alguna de estas etnias originales que le interesan tanto a esta niña tiene una tremenda literatura a disposición de los interesados, capaz que uno esté interesado en aprender las lenguas. Como por el momento yo veo que no es así, prefiero seguir aprendiendo las lenguas europeas, fascistas. Ahora, imagínense ustedes en otros tiempos que hubiera aparecido alguien diciendo que en vez de aprender francés o inglés hay que aprender mapuche, o hay que aprender navajo, o hay que aprender lo que hablaban los toltecas, o los mohicanos. Ustedes habrían dicho, esta persona es para llevarla a la casa orate. Pero en estos tiempos este tipo de cosas parecen absolutamente en la onda en que se une el tema de las etnias originales que ya adquirieron una especie de bondad a priori, o sea, es bueno todo lo que tenga que ver, incluyendo su idioma, las etnias originales. Si está metido el tema de las sensibilidades sexuales, ya no existen hombres y mujeres, existen no sé cuántas sensibilidades o cuántos sexos dicen que hay. Depende de lo que uno escoja, parece, ¿eh? Depende de lo que uno quiera hacer. Y podríamos seguir sumando cosas como estas que son realmente demenciales. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de locura es esta? ¿Cómo se ha llegado a este punto? En que un grupo de tipos se toman una escuadra y creen que es una nueva república, un estado. Otros que pretenden que estudiemos lenguas que no hablan ni siquiera los propios indígenas, probablemente, de la etnia en cuestión. Otros asumen que no hay hombres o mujeres, sino que son como 10 o 15 variantes distintas, no conozco todos los nombres. Los demás allá echan abajo monumentos de figuras históricas, o los rayan. En Estados Unidos han echado abajo monumentos de generales de la Confederación, otros monumentos relacionados con ese mundo que fue la Confederación. En Inglaterra nos vejaron, ensuciaron un monumento a Winston Churchill por ser racista. Está repleto de incidentes como esos que a primera vista y a segunda vista aparecen como una locura de arriba abajo. Ahora, esto no es nuevo. Esto ha ocurrido siempre cuando un movimiento se hace cargo, un movimiento muy multitudinario, muy masivo, pretende crear de golpe y porrazo un mundo completamente distinto al que existe. No simplemente implementar una reforma económica por aquí para resolver los temas de desigualdad, o una reforma política por acá para mejorar la representatividad democrática. No. Estamos hablando de reemplazar un mundo completo, su política, su economía, su cultura. Y en el proceso de hacerlo demoler, hacer desaparecer, aniquilar todo lo que representa el pasado. Para ello el pasado es automáticamente algo negativo, cargado de pecados.
Y esto no es primera vez que ocurre en la historia humana. No es primera vez. A partir del siglo IV, y esto lo he contado algunas veces, después de Cristo en la zona del Imperio Romano, cuando la religión cristiana adquirió cierta masa crítica de seguidores, no eran todavía mayoría, pero eran bastante. Cuando Constantino I, el emperador Constantino a principios del siglo IV, decreta que hay libertad de culto, por así decirlo. Luego, en el 380, Teodosio, otro emperador, decreta que la religión oficial es el cristianismo y las demás religiones son perseguidas. Empieza la persecución a las religiones paganas. Una persecución que tomó muchas formas. En ese siglo y el siguiente, la revolución cultural que significó, o que iba a significar el cristianismo, se expresó también con toda clase de desbarajuste y de locura. He contado muchas veces acá el caso dramático de esta matemática y filósofa que vivía en Alejandría y que fue desollada viva en las calles por una horda cristiana. Les he mostrado alguna vez el libro de una historiadora británica, su primer libro, en que va a hacer el catálogo bastante completo, hasta donde se sabe, porque hay cosas que desaparecieron, pero por lo mismo no sabemos que hayan jamás existido, probablemente hay mucho de eso. Ella hizo un catálogo de toda la destrucción del arte, de la cultura, de los libros, de los museos, de los templos, que se produjo en ese periodo del cristianismo triunfal y avasallador. Mucha gente de las capas más educadas de la población del imperio, lo que se llamaba en esa época la clase senatorial, eran paganos, miraban con mucho desprecio el cristianismo, lo consideraban una religión, digamos, de los esclavos, de los de abajo. Ahora hablarían de los flaites, pero se asustaron. Y ustedes pueden ver procesos similares en Estados Unidos ahora, el miedo que reina entre los políticos ante este movimiento, lo pudimos ver y lo seguimos viendo en Chile. El hecho es que esa clase senatorial, la gente linda del Imperio Romano, que tenía una elevada educación, que sabían no solo latín, sino que griego, que eran refinados, se habían educado de acuerdo a la cultura de la antigüedad, de pagana, digamos, para nosotros la antigüedad, para ellos era lo presente, se empezaron a asustar y se empezaron a convertir muy rápido. Y en un periodo muy breve, la mayor parte, por no decir todos, los miembros de los sectores altos de la sociedad del Imperio Romano se convirtieron en el cristianismo porque le tenían miedo a esas hordas, le tenían miedo al emperador, le tenían miedo a la fuerza que tienen estos movimientos, aunque no sean todavía mayoría, porque los que son parte de esos movimientos son muy intensos, por decirlo de alguna manera. Ellos están tratando de promover un cambio de todo. Eso lo que entraña es que cada uno de los que forma parte de ese movimiento compromete en ello gran parte de sus intereses, de sus pasiones, de sus emociones, de su tiempo, de sus recursos. Algunos de ellos, ya completamente fanatizados, se convierten en activistas, digamos, 24 horas al día. Se genera una mentalidad de ir escudriñando la más mínima cosa que se aparte de las ideas, de la doctrina, del pensamiento, del evangelio, del movimiento. Un templo por acá, una estatua por allá, lo estamos viendo ahora, un libro, una película. En esa época no había películas, pero habían libros, había unas obras de teatro. Todo eso era herético. Dios se iba a enojar si seguían existiendo esas cosas, esas personas, esos dioses paganos, esos templos, esos libros. Y se interrogaba a las personas, a ver, ¿hasta qué punto usted cree en nuestro Señor Jesucristo? Y ante esa fuerza, como casi de la naturaleza, ese tsunami, que fue por eso que titulé así uno de mis libros en que avisoré lo que se venía, ante ese tsunami, la gente, miles de individuos, millones de individuos, quizás muchos más que los de la masa ululante que anda por las calles, que anda por las avenidas, que anda en las ciudades, se asusta, se convierte, se queda callado, se arranca, se esconde. En Estados Unidos estamos viendo exactamente lo mismo. Escuché
a la jefa de policía de esta ciudad, Seattle, donde este grupo formó un estado dentro de la ciudad, Chas, y en sus palabras manifestó claramente que no iban a intervenir. O sea, lo sacaron a patadas en el poto literalmente de una comisaría y no van a intervenir. Trató de dar explicaciones que todavía, si hay algún problema, vamos a ir. Es decir, entregaron el territorio. No se atreven. Algunos no se atreven para que no los apaleen. Otros no se atreven para que no los vayan a llevar a una crucifixión mediática, como ha pasado en Estados Unidos en estos días y antes con muchas personas que se han atrevido a levantar un poco la voz, como en Inglaterra la autora de esta saga, de estas novelas para niños, de estos magos, ¿cómo se llaman? Esos. La autora de esto dijo que en realidad ella veía que existían dos sexos nomás, pues hombres y mujeres, y está con problemas. Está con problemas. Y el actor de una de las películas relacionadas con el mundo que creó esta autora, por supuesto se sumó al movimiento. Era quien no. En parte por miedo, insisto, en parte por oportunismo, en parte a ver qué se gana, en parte por hacerle el quite a las hordas, a estas hordas que andan escudriñando con los ojos atentos a todo lo que está a su alrededor. En el caso del cristianismo, bueno, permítanme, ahora está relacionado con esto en un grado no muy grande, pero he tenido la tentación de leerles algunas de las cosas, un poquito, que dijo el gran historiador británico Edward Gibbons en su libro Decline and Fall of the Roman Empire, en el famoso capítulo 15 en que habla del por qué crece y se desarrolla la religión cristiana, o sea, este movimiento que terminaría por avasallarlo todo, por apoderarse las conciencias no solo de los habitantes del imperio, sino que en los siglos venideros de toda Europa. En el tono de Gibbons hay un aire, porque su época era muy cristiana y no era cosa de tirarse en contra de nada. Hay un tono melífluo, aparentemente untuoso, pero no cuesta mucho, si uno escucha el ritmo de sus frases, ver la ironía. Entonces, en ese capítulo 15, a propósito del triunfo, tratando de explicarse el triunfo de la religión, dice Gibbons, y perdónenme si de repente vacilo porque estoy traduciendo a capela el texto, que lo saqué de la internet, lo tengo en el libro, pero es más fácil hacer esto, una impresión. Uno puede entender sin problema y 100% un texto en otro idioma, pero el problema es irlo traduciendo. La traducción uno trata de buscar y a veces se demora un poquito cuál es lo que menos traiciona el sentido original. Bueno, dice más o menos lo siguiente: como la felicidad en una vida futura es el gran objeto de la religión, no hay ninguna sorpresa ni escándalo que la introducción, o al menos el abuso de la cristiandad, haya tenido alguna influencia en la decadencia y caída del Imperio Romano. Los clérigos exitosamente predicaron las doctrinas de la paciencia y la pusilanimidad. Las virtudes activas de la sociedad fueron desalentadas. Los últimos restos de espíritu militar fueron enterrados en, ¿cómo decir esto?, the cloister, en las celdas de los monasterios. Una gran parte del público y de la riqueza privada fue consagrada a las especiosas demandas de la caridad y de la devoción. La paga de los soldados fue gastada en inútiles multitudes de ambos sexos que solo podían mostrar como mérito su abstinencia y su castidad, los que se iban a estos monasterios. La fe, el fanatismo, la curiosidad y las más terrenales pasiones de la malicia y la ambición encendieron la llama de la discordia teológica. La Iglesia y aún el Estado fueron distraídos por facciones religiosas, cuyos conflictos eran a veces sangrientos
y siempre implacables. La atención de los emperadores fue distraída desde los campos militares a los sínodos. El mundo romano fue oprimido por una nueva especie de tiranía, y las sectas perseguidas se convirtieron en los enemigos secretos del país. El espíritu de secta, pernicioso y absurdo, es sin embargo también un principio de unión, así como de disensión. Los obispos, desde 1800 púlpitos, inculcaron el deber de la obediencia pasiva al soberano leal y ortodoxo. Sus frecuentes asambleas y su perpetua correspondencia mantenía en comunión iglesias lejanas, y el benevolente temperamento del Evangelio fue fortalecido, confirmado por la alianza espiritual de los católicos. La sagrada indolencia de los monjes fue devotamente abrazada por una era servil y afeminada. Pero si la superstición no ha suministrado una retirada decente del mundo, los mismos vicios que habrían tentado a los romanos indignos para irse, para desertar por motivos más bajos el estándar de la República. Los preceptos religiosos son fácilmente obedecidos cuando ellos santifican las inclinaciones naturales de sus devotos. La pura y genuina influencia de la cristiandad puede trazarse en sus efectos imperfectos pero beneficiosos en los bárbaros prosélitos del norte, se refiere a las tribus bárbaras, ¿no? Si la declinación del Estado romano fue acelerada por la conversión de Constantino, su victoriosa religión rompió o disminuyó la violencia de la caída y suavizó el feroz temperamento de sus conquistadores. Perdonen la traducción tan ahí nomás, pero este es un hombre que escribió en el siglo XVIII, su inglés es muy claro, muy puro, pero por lo mismo cuesta traducirlo a la manera, al modo de hablar que tenemos ahora en el presente, bastante más confuso y oscuro. Esa es una visión de la cristiandad retirando del imperio su fuerza propia, es la visión de Gibbons, llevando a los hombres, en vez de a formar en las legiones para defenderse de los bárbaros, a meterse en los claustros, llevando las riquezas, en vez de alimentar a los soldados, a obras de caridad o a erigir más y más y más iglesias. Los dineros que gastaron los emperadores en erigir una iglesia tras otra son impresionantes. Mientras tanto, a veces habían tropas en lejanas regiones del imperio que no recibían sus pagas a tiempo. En fin, es una historia muy interesante. El hecho es que de aquí, de algún modo, se refleja, en este pequeño trozo que les he leído, que estamos en presencia de una fuerza muy grande, que fue la cristiandad, y que fue capaz de, por lo menos, junto con otros factores, sacudir y ayudar a derrumbar todo un modo de vida. No solamente la entidad política llamada Imperio Romano, que de todas formas se demoró bastantes siglos en caer todavía, se demoró, digamos, a partir de Constantino se demoró todavía como no tanto, 5 y medio, 2 siglos más o menos en derrumbarse. Estos procesos son muy grandes porque responden a desafíos muy grandes también. Cuando emerge uno de estos movimientos que uno ve con cierto asombro, que abarcan a varios países, a muchos países, como estamos viendo ahora en el mundo. Hemos visto también, se me había olvidado contarles, ustedes quizás lo han visto, situaciones también delirantes en Suiza, que no pasa nada supuestamente. Cuando esto ocurre y el asunto toma esta intensidad y adquiere aquí y allá estos rasgos delirantes, demenciales, uno puede adivinar que todo esto no es simplemente el resultado de alguna conspiración, como creen algunos.
Esto no es meramente el resultado de una conspiración del Partido Comunista, o de los Illuminati, o de los extraterrestres, o de quien sea. Ellos pueden formar parte, todos forman parte de estos movimientos con sus propias agendas, pero el movimiento es más grande que cada una de esas partes. El movimiento abarca muchas más cosas. Uno puede adivinar que lo que está en juego, que lo que ha alimentado este aludo, tiene que ver con características, con problemas, con resquebrajaduras y con conflictos de todo nuestro modo de vida. De todo nuestro modo de vida. Esas masas de gente que se tomaron un pedazo de Seattle. Esos que ustedes han visto, si es que los han mostrado en televisión acá. Probablemente ha habido algún tipo de edición. Pero si ustedes ven algunos canales norteamericanos, no todos, porque también allá hay una edición tratando de mostrar esto como, así hizo en Chile, como cosas pacíficas, totalmente pacíficas, con muy poco o ningún elemento de violencia. Bien, si ustedes ven las filmaciones, que no las inventaron en Hollywood, sino que son reales, de la gente que participa en los saqueos, de la gente que participa en la toma de un pedazo de ciudad para convertirlo en un estado, si uno ve los que marchan, si uno ve los que echan abajo monumentos, si uno ve los que mandan cartas o mail o WhatsApp pidiendo la cabeza de alguien porque dijo alguna cosa inconveniente, o los que mandan y le piden a una empresa que retire de cartelera lo que el viento se llevó. Cuando uno observa todo eso, se da cuenta primero que tenemos aquí una enorme variedad de gente que está amoscada con el sistema por una enorme variedad de razones diferentes, y en algunos casos, o quizás en muchos, por una enorme variedad de razones que comparten. Hay traslapes entre ellos. En algunas cosas los grupos tienen agendas muy particularizadas, en otras cosas coinciden con otros grupos que tienen a su vez una parte de su agenda con otras ideas distintas. Entonces uno ve en este escenario norteamericano, como lo vimos en Chile, gente joven que simplemente no han podido entrar a buenas carreras porque les falló su preparación, porque les falló sus habilidades, porque se retiraron, desertaron a mitad de carrera. Y ahí tenemos un buen contingente de gente que ve venir el fracaso y que están con ganas de culpar al sistema, al crédito universitario, a los padres, a la cultura consumista, a la excesiva carga académica, cualquier cosa. Y luego tenemos gente joven de población que tienen otras quejas, que tienen otras realidades, gente que crecieron sin padres ni madres que los educaran, que fueron a colegios donde no se imparte una educación decente, porque los profesores están muertos de susto de intentar imponer el mínimo de disciplina. Y tenemos toda clase de personajes, tenemos gente de las academias, que se suman a esto por miedo a que los estudiantes no los tiren por la ventana. Como dicho sea de paso, ocurrió en la famosa Revolución Cultural de China, cuando hordas de cabros chicos, ni siquiera estudiantes universitarios, cabros de 14, 15 años, en muchas ocasiones tiraron literalmente por la ventana a los profesores, que era por ser pequeños burgueses, reaccionarios, saboteadores, agentes del imperialismo. Entonces tenemos una parte de la academia cayendo en renuncios, como el de Yoañán. Para mí fue un renuncio lo que hizo en calificar de deterioro mental o deterioro profesional a Banque por haber entrevistado a Mañalich. Eventos como eso hay centenares. De la mayoría no tenemos idea porque ocurren dentro del recinto universitario. Entonces tenemos ese mundo también que está sumado a este movimiento. Y tenemos a los adultos que perdieron trabajo o que están o que nunca encontraron los recursos suficientes para darse los gustos que una sociedad que fomenta el consumo y fomenta el exitismo hace parecer lo que sea que uno tenga como insuficiente. Y podría seguir detallando y detallando y detallando distintos tipos humanos que por distintas razones y por razones que comparten también con otros, se suman a este movimiento. Y por lo tanto lo que tenemos aquí es el descontento, nacido de 1000 causas diferentes, pero todas ellas nacidas del sistema imperante. ¿De qué otra parte podrían nacer por lo demás? Antes de continuar con esto, yo voy a leerles después lo que pensaba Nietzsche del cristianismo. Les quiero recordar, estimados amigos, el Club Explora. Aquí les voy a mostrar una de las ricas botellas que entrega este Club Explora,
que como ya sabe, es un club que fue fundado por unas enólogas y que hace lo siguiente: usted se hace miembro del club por una OF mensual, y a cambio de eso todos los meses, una vez al mes, le llegan 2 botellas en unas bolsitas que aquí la saquilla, 2 botellas de vino distintas entre sí, distintas a la de la vez anterior y distintas a las del próximo mes. Siempre todo distinto, con una sola cosa en común: la calidad. Este es un Kingston Family Vineyards Merlot del año 18. Voy a esperar un año más para tomármelo. Voy a dejarlo madurar un poquito más. Los tintos, 4 o 5 años es más o menos lo ideal para tomárselo, según dicen los expertos. Mi abuelo Pedro de Ruiz, que vino de Francia a Chile para eso, enólogo, no se tomaba nunca un vino que tuviera menos de 4 o 5 años de antigüedad, y yo soy un devoto nieto, así que hago lo mismo. 2 botellas de vinos exquisitos por una hoja mensual. Usted puede también regalar una suscripción. Hay una gift card, usted decide regalarle a alguien un mes, 2 meses, lo que le parezca conveniente. También quiero recordarles este libro de Ulises Caravante. Me mandaron un montón, pero no los traje aquí, de comentarios de gente que ha comprado este libro desde los valles transversales a los canales australes y que lo han encontrado muy bueno, muy entretenido, muy original en muchos sentidos, que aporta muchas novedades sobre una parte importante de nuestra vida patria, que es el siglo XIX, cuando ya éramos una república, y fue realmente una época muy, pero muy tumultuosa. La revolución del 91 termina este proceso, pero hubo otras antes, revoluciones civiles del más distinto tipo, y los familiares de Ulises Caravante estuvieron metidos en el baile, o como protagonistas, como testigos. Hay documentos nuevos que no se conocían, yo no los conocía, bueno, yo no conozco mucho tampoco, pero parece ser que son inéditos. Y para conseguir este libro, usted lo que tiene que hacer es contactarse con el autor en el mail ucaravantes@gmail.com. Póngase en contacto con él para comprar el libro y para que se lo entregue. Un libro muy interesante. Y no olvide, estimado amigo, aparte del vino y aparte de los libros y todo eso, el clima dentro de su casa. Usted puede tener el clima que quiera con miclimo.com, esta empresa chilena premiada ya varias veces, que le pone un dispositivo o varios, según su gusto, su necesidad, qué sé yo, dispositivos que entregan frío en verano, o frescor, digamos mejor, y calorcito en invierno. Hoy día, en este momento que estoy grabando, afuera hace un frío de la grandísima, y yo estoy con este chaleco súper delgadito, porque estoy con una de estas maquinitas prendidas, así que estoy picho caluga, como se decía antes. miclimo.com. Recuerde que la gente que instala estos dispositivos son todas personas que se les revisa todas las semanas para ver si están bien de salud, y además operan con todo el equipamiento necesario para impedir cualquier situación. Así es que con toda confianza usted puede ponerse en contacto con miclimo.com. Ahora, de esta religión que habría de avasallar el mundo antiguo, que habría de convertirse en la religión triunfante del imperio, y luego en la religión triunfante en todo el mundo de Europa, y sigue siendo la religión predominante hasta el día de hoy en Europa y en América, en sus distintas variantes, pero el cristianismo. Según Nietzsche, del cual aquí voy a ver algunos elementos que analiza no él, sino que un tipo que estudia la obra de Nietzsche, el cristianismo era la religión de los perdedores, de los que habían sido abusados, de los débiles, de los pobres y de los esclavos. Y por lo tanto, decía Nietzsche, y dice este ensayista, era una religión colmada de odio, una religión buena para perseguir. Decía él que no hay nada más explosivo que el resentimiento reprimido que el oprimido siente hacia el opresor. Y cita el Salmo 100. No, esto no lo voy a citar. No. Dice que esta situación de los de abajo produce acumulativamente a lo largo del tiempo, con las formas más variadas, una situación que da terreno para que surjan, para que emerjan, para que florezcan
fantasías de violencia y de venganza. Y este salmo, que no quise leer el principio, se les voy a leer el final, el Salmo 137, ustedes lo pueden consultar si tienen una Biblia en su casa. El salmo concluye del siguiente modo: felices serán aquellos que tomen a los hijos de los opresores y les revienten su cabeza contra una roca. Sí, así dice. Para Nietzsche, esta rabia frustrada era de la esencia de la moralidad cristiana. Es el motor de la Iglesia. La cristiandad, según Nietzsche, es una religión del odio. Y no hay nada, y no hay ninguna parte en que esto sea más obvio, sigue Nietzsche diciendo, que con el hecho de que esta es la religión que inventó la idea del infierno. El infierno es la fantasía del débil que lo capacita para imaginar una venganza compensatoria contra el fuerte. Haciendo evidencia de este punto, Tomás de Aquinas fue quien escribió: benditos quienes en el cielo puedan ver los tormentos de los condenados, para que así puedan gozar aún más plenamente su estado bendito. Toda la arquitectura del cielo y del infierno es para Nietzsche el producto del odio envuelto en el ropaje del amor. Bueno, no voy a seguir con las más cosas que dice, pero en todo caso, lo que Nietzsche veía en el cristianismo, o más bien dicho, los cristianos que asumían el cristianismo, hagamos esa diferencia. Una cosa es la teoría, el evangelio, la doctrina, por ejemplo, lo que predicaba Jesucristo, que nunca habló de matar a nadie, y otra cosa es cómo asuman esa doctrina los seguidores. Son cosas muy diferentes. Y ustedes pueden ver algo similar en este movimiento mundial. No importa lo que diga algún teórico que pueda haber por ahí, si es que hay un teórico de este movimiento, acerca de que aquí lo que se trata es de restablecer un estado originario que nunca existió, de hermandad, de fraternidad, de igualdad. La igualdad les interesa mucho, de justicia, de tranquilidad, de felicidad. Siempre estas teorías hacen referencia a un mundo, una utopía, que no ha existido nunca. Una utopía que supuestamente existió, o una utopía que va a existir en el futuro, cuando llegue la segunda venida, por ejemplo, del Mesías. Eso es propio de estos evangelios que están justificando o convocando al movimiento. Pero otra cosa son quienes forman parte del movimiento. Los que forman parte del movimiento, como decía Nietzsche, se envuelven en esta doctrina. Es la legitimadora de sus pasiones. Pero esas pasiones son más bien cercanas al odio y el deseo de venganza que al amor universal. Y ustedes pueden observar en todos los movimientos que una de las manifestaciones más claras no es el amor universal y tomarse de la mano, sino que es la destrucción. Esto no lo digo para criticar, para deslegitimar, estoy simplemente observando cómo ocurren estas cosas. Estos cristianos que recorrían Alejandría destruyéndolo todo, incluyendo la Hipatia y a muchos más. O estos tipos en Estados Unidos que echan abajo monumentos, saquean, incendian, rayan, pintan, ensucian, o tratan de destruir la credibilidad o la vida o la profesión, la vida completa de personas que no forman parte de que no se han pues caído de rodillas frente a ellos. Este afán de destrucción es mucho más notorio que la otra cosa discursiva de la justicia, la paz, la libertad. El caso del racismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy día para mí, ayer para ustedes, a un personaje negro, muy habiloso, entrevistado por un blanco que claramente lo quiso sumar a su propia visión maniquea del mundo, del racismo, el racismo sistémico. ¿Qué piensa usted del racismo sistémico? Esperando probablemente que este señor de color le dijera, bueno, el racismo sistémico, y se sumara a la doctrina.
Pero este hombre, con gran inteligencia y con una frialdad y una calma increíble, le iba diciendo: muéstreme los hechos de que hablan, que manifiestan ese racismo sistémico. Y el periodista blanco se quedaba callado unos segundos y pasaba otra cosa. Y el negro después le mostraba las estadísticas, en virtud de las cuales no existe tal racismo sistémico, no es verdad que la policía anda matando negros más que a ninguno otro, que la mayor parte de los muertos, de los negros muertos por violencia, son muertos por otros negros, son víctimas de la violencia ejercida por otros negros, y empezó a darle cifras y datos, demostrando que esto del racismo sistémico es simplemente parte del catecismo, no necesariamente parte de la sociología o de la realidad. Pero suena bien, allá en Estados Unidos suena bien, porque hubo en algún momento esclavitud en Estados Unidos, porque hubo, hasta bien avanzado el siglo XX, mucha discriminación racial, claro que sí. Y entonces este movimiento se hace cargo de esos hechos del pasado muy lejano o más bien reciente, y se hace cargo con estas visiones maniqueas que ya no corresponden a la realidad, pero que son útiles para mantener encendido el fogón del movimiento, para mantener funcionando el motor del movimiento. Y lo que haya dicho este negro, que seguramente ya lo deben estar destruyendo en las redes sociales en Estados Unidos, los hechos razonables, los argumentos impecables, no significan nada. Usted no para una luz haciéndole un raciocinio sobre la fuerza de gravedad. Usted no detiene un tsunami diciéndole: pero usted va a hacer mucho daño, deténgase, llegue suavecito como una olita, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, este asunto tiene otros aspectos que yo los he mencionado muchas veces. Las falencias del actual modo de vida, llamémoslo la economía global, la economía y la cultura y la política del mundo occidental, tiene un montón de falencias. Tiene algunas que no son tanto así falencias como consecuencias de su propia eficiencia, el dejar más y más gente en el camino, porque es una sociedad cada vez más tecnificada que requiere menos mano de obra común y corriente. Esas son situaciones que, por una razón u otra, tienen que ser reparadas. Pero todavía no conozco un solo caso en la historia, o conozco un solo caso en la historia, y lo he mencionado en algún programa, en que aquellos que están a cargo del poder en una sociedad, la élite, viendo un problema que ya asomó cabeza, sean capaces de ponerle remedios a tiempo, y por lo tanto remedios racionales, localizados, una operación de cirugía aquí, otra por allá. Normalmente se ven los problemas, pero no se hace nada al respecto. Y se sigue acumulando la tensión, se siguen acumulando los descontentos, por las más diversas razones. Esa muchedumbre, como le dije, heterogénea, que tiene toda clase de quejas diversas, cahiers de doléances, como en la Revolución Francesa, que partió con... Algún día les voy a contar qué eran exactamente esos cuadernos de quejas. No se toman medidas a tiempo, no se toman medidas racionales, no se opera el cáncer a tiempo, como pasa también incluso con los individuos que se dejan estar. Y entonces, el remedio, si es que podemos considerarlo remedio todavía, toma esta forma. Y el neurocirujano es reemplazado por el matarife, por el carnicero. Y la acción que podían haber tomado unas élites, estudiando el asunto cuidadosamente en una sala y tomando las medidas necesarias, se convierte en una luz de gente echándolo todo abajo. Y cuando finalmente la oleada termina, porque estas cosas terminan, como va a ocurrir en Estados Unidos, como va a ocurrir en Chile, como ya está ocurriendo en Chile, de hecho, aunque sabe que yo creo que va a haber una segunda oleada, lo he dicho, pero a la larga, por supuesto, va a tener un fin. Es el momento en que uno observa la situación y dice: bueno, fue positivo,
Se destruyó lo que había que destruir y se puso en su reemplazo algo bueno y mejor que dé justificación a los costos que se pagaron, a los idiotismos que vimos, a la histeria, a las personas que se subieron por el chorro y creyeron estar legitimadas por el movimiento para mostrar sus falencias intelectuales, planteando situaciones absurdas, como esto que hay que aprender idiomas de los pueblos originarios en vez de aprender los idiomas europeos, que son los que se usan en todo orden de cosas. Cuando todo eso pase, veamos pues, ¿qué es lo que se reparó? ¿Qué salió de bueno del desbarajuste? Y lamentablemente, porque esto es una discusión que yo he tenido con algunos académicos, amigos míos, académicos que trabajan o trabajaban, ya están jubilados en universidades en Londres, el argumento de que hay un costo, que se lo he escuchado a otras personas acá en Chile también, que hay un costo. Reconocen que hay un costo, pero que esto es necesario, porque no se arreglaron las cosas a tiempo, como yo mismo digo, y entonces había que esperar esta oleada de violencia y de fuerza y de exageraciones, pero va a valer la pena, va a salir algo bueno de esto. Bueno, ahí estas personas simplemente están haciendo una apuesta, están haciendo un acto de fe y están tratando de establecer como una especie de ley histórica que siempre, después de estas oleadas tremendas, lo que lo sustituye finalmente es mejor de lo que fue demolido. Pero no es así, necesariamente. ¿Con qué criterio, por ejemplo, podríamos establecer que el tipo de cultura, sociedad, etcétera, que salió del triunfo del cristianismo era mejor que lo que existía antes? Puede ser. Yo mismo les puedo dar algunas razones, algunas cosas que fueron demolidas y que había que demolerlas en ese mundo antiguo. Pero hay otras que se perdieron y que eran valiosas. Esa es una cosa que hasta los más obcecados partidarios de estos movimientos no pueden negar, de que se rompen mucho, aparte de romperse las cosas que tenían que romperse quizás, se rompen cosas que no tenían por qué, que eran valiosas. O sea, si se retira y se destruye la película Lo que el viento se llevó, que es un monumento cinematográfico representativo de su época, ¿cuál va a ser la ganancia de eso? ¿Va a ser menos racista el mundo porque desaparece de la existencia una película o un libro? ¿Qué viene después? ¿Qué más del libro? No sería nada raro. La última vez que se vio ese fenómeno fue en el nazismo. En otras partes no se ve porque los libros simplemente prohibidos no se publican, así que no es necesario quemarlos porque no existen. Podemos tener una garantía que después que se aquieta el tsunami y se retira el mar, en medio de los daños va a emerger una sociedad mejor, que valió la pena entonces todo. A veces sí y a veces no. No hay ninguna ley histórica que firmemente determine que el resultado va a ser positivo. Volviendo al principio, lo que les quiero decir finalmente es que lo que estamos viviendo aquí en Chile, lo que se está viviendo en Estados Unidos, lo que se ha vivido durante largo rato en Francia, recuérdense la chaqueta amarilla, los primeros signos de esto que se están viviendo en Suiza y en otras partes, no son resultado de una conspiración de tal o cual movimiento o partido, o tal o cual grupo de conspiradores, sino que responde a una situación mayor real. No es gratuito. Lo que estamos viviendo no es gratuito. No es algo que simplemente responde a la malicia y a la maldad de un grupo determinado que quiere, digamos, hacer volarlo todo en pedazos. Esto responde a males o a problemas o a conflictos reales de un modo de vida que no han sido resueltos en su momento y se han acumulado hasta el punto del hervor. Y vamos a tener que pagar, y estamos pagando ya, el supuesto remedio, porque no sabemos si va a ser un remedio, tiene enormes costos. En este momento en Chile y ahora en Estados Unidos, estamos viviendo el imperio de un discurso políticamente correcto que en gran parte de sus capítulos es de una increíble estupidez, sin ningún fundamento ni teórico, ni fáctico, ni empírico, ni científico, ni moral, ni filosófico, ni nada. Porque eso es lo que ocurre inevitablemente cuando una doctrina, incluso las más puras que usted pueda imaginar, las más alambicadas, las más refinadas, cuando llegan a ponerse en contacto
con las masas descontentas. Y de algún modo estas masas descontentas se agarran y extraen algunos pedazos de esta doctrina para darle una articulación, aunque sea mínima, al movimiento, para justificar y legitimar el movimiento, para tener una convocatoria para el movimiento, para tener un objetivo del movimiento. Esa teoría, ese discurso, ese evangelio, se convierte en un catálogo de clichés absurdos, ridículos, pero que son los que mueven a las multitudes. Las multitudes no se mueven con una ecuación de cálculo tensor, se mueven con una suma de 2 más 2. La gente no se mueve por un raciocinio filosófico sutil y refinado, se mueve por un llamamiento. Y si ese llamamiento implica que va a haber un momento en que se va a ser legítimo evacuar las rabias y esos resentimientos acumulados, destruyendo algo, tanto mejor. No sé si ustedes, los más viejos que pueden estar viendo este programa, recuerdan una obra de teatro que se presentó en Chile en los años 60, Marat Sade, de Weiss, un autor, un dramaturgo alemán. Estaba ambientada en la época de la Revolución Francesa. Y había una canción, tenía algo como de vodevil esta obra de teatro. Y la canción decía: ¿qué sería de la revolución sin una general copulación? Pero ustedes pueden cambiar la palabra copulación por destrucción. De otra forma usted no convoca a nadie. Es así como opera la historia. Lamentablemente, para las almas que no les gustan las trifulcas y los tumultos, pero la historia funciona a base de trifulcas y tumultos. E incluso hay teóricos que justifican eso y les parece bueno. Podría usted dar desde luego, todos los teóricos del anarquismo, Kropotkin, por ejemplo, lean a Kropotkin, lean a Julian Sorel, lean a Lenin, la violencia revolucionaria, el terror rojo. Lean, porque están algunos de los discursos de Robespierre, en la Revolución Francesa. Así es, así funciona el mundo. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero haberlos entretenido. En cuanto a lecturas, si tienen a mano La decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbons, que hay como 1000 ediciones distintas en Amazon. Capaz que haya alguna gratis en Kindle, así en digital. Vayan al capítulo 15 y al capítulo 16. Partan por el 15, por supuesto. Los dos capítulos tratan del tema de cómo aparece, crece primero tímidamente, humildemente, como parten todas las cosas chiquititas y luego sacando pecho. Para los que están interesados en Nietzsche, que tiene un filósofo muy especial, muy curioso, muy raro, muy loco, muy genial al mismo tiempo, muy salvaje, muchas cosas al mismo tiempo, lean La Génesis de la moral de este hombre. La moral, que para él era el arma que usan los débiles para atarle las manos a los fuertes. La moral que aceptaba, o más dicho, la visión del mundo que aceptaba Nietzsche, era la visión aristocrática, donde lo bueno equivale a lo fuerte, a lo bello, a lo triunfante, a lo que crece, no a lo débil, a lo enfermizo, a lo que se quedó atrás. Pero eso es un tema para discutirlo otro sábado. Está claro que la moral aristocrática, la moral de los fuertes, no tiene hoy día muchos seguidores. Eso sería todo, estimados amigos. Acompáñenme mañana, domingo, en Matinever, muy noche. Voy a hacerles un programa lo más entretenido posible. Y ahí les voy a anunciar las novedades que tengo de este domingo al próximo. Novedades que espero que les gusten mucho y espero que se materialicen, porque yo a veces propongo cosas, he propuesto muchas cosas para los programas que estoy haciendo en YouTube. Ustedes quizás hasta me pueden sacar en cara que yo dije que iba a hacer un curso, que dije esto, y no he hecho ni la mitad de todo lo que teníamos propuesto, porque cada paso que se da en esto es muy difícil en todo sentido, económico, técnico, tiempo, o encontrar a las personas que quieran hacer la pega, etc. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana domingo.